amigos, el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un informe sobre la presencia de las redes sociales en la campaña electoral. Hoy vamos a conversar con Manuel Ponte Torrell, él es integrante de la línea de investigación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. El estudio, ¿qué nos muestra con respecto al posicionamiento de las candidaturas en las redes sociales? Comencemos por Facebook, Manuel. Sí, bueno, la idea del proyecto en general ha sido un poco medir el impacto, ¿no?, que han tenido las candidaturas presidenciales en las redes sociales, ¿no? Específicamente tanto en Facebook como en Twitter ha sido aplicado este monitoreo. Bien, respecto a lo que se ha visto en Facebook, ¿cómo se han manejado más o menos las candidaturas presidenciales, sobre todo? Sí, lo que hemos intentado un poco medir, por ejemplo, es la evolución que han tenido las candidaturas a partir de su fanpage, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos algunas candidaturas, ¿no?, que han crecido un poco más con respecto a otras, ¿no? En el caso de Twitter, o si hacemos una comparación entre Facebook y Twitter, ¿cuál es la red social más utilizada por los políticos, precisamente para las campañas electorales como la que hemos vivido en la primera vuelta? Sí, bueno, hasta el momento, ¿no?, la red social más usada, ¿no?, en temas de campañas electorales, al menos en el Perú, es Facebook, ¿no? Además que también tiene un mayor número de usuarios, ¿no?, esta red social, a diferencia de Twitter, ¿no?, que no es usual entre los cibernautas que un poco interactúan en temas de política. Bien, sobre todo, ¿cuáles son los temas que se difunden más en este tipo de redes sociales? Lo que hemos encontrado, ¿no?, en este monitoreo que hemos aplicado, los candidatos han estado, digamos, publicando un poco más acerca de los temas de salud, ¿no?, temas de economía, de educación, y esto se ve un poco también por el tema de la coyuntura, ¿no? La coyuntura nos obliga quizá a orientar medidas al tema de salud y el tema de reactivación económica también. Listo. ¿Cuáles son los contenidos no programáticos que se habrían difundido a través de las redes sociales y que se pueden identificar a través de este perfil electoral que ustedes han elaborado? Sí, en cuanto a los contenidos no programáticos, ¿no?, lo que hemos encontrado más es, digamos, cuando las candidaturas se dedican a publicar o a registrar lo que hacen en su campaña, ¿no? Es decir, por ejemplo, las actividades que realizan, ¿no?, en regiones, en dónde van a estar presentándose. También tenemos la información que ellos brindan acerca de las presentaciones en los medios de comunicación, o incluso también algo que hemos estado encontrando y que es muy importante mencionarlo, es el tema de ataques, ¿no? Hemos encontrado varias publicaciones en que algunos candidatos deciden atacar, ¿no?, a otros actores políticos dentro de la campaña. A pesar de que existía o que existe un pacto que han firmado las organizaciones políticas, Manuel. Correcto, es justamente por eso es que nos orientamos a verificar este tipo de contenidos, ¿no? Contenidos de ataques. Hemos encontrado contenidos, por ejemplo, de crítica, de difamación, algunos insultos o adjetivos que utilizaban los candidatos frente a otros. ¿Cuáles han sido los candidatos que han utilizado más, por ejemplo, el Facebook? Si podemos verlo en alguna de las tablas, en la tabla número 1. Sí, por ejemplo, en la tabla número 1, ¿no?, lo que podemos encontrar es precisamente la evolución de likes que han tenido las páginas de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, en este caso encontramos que las páginas de Rafael López Aliaga y de Pedro Castillo, ¿no?, han sido las páginas con mayor crecimiento en Facebook, al menos durante estos 2 meses y medio casi de monitoreo que hemos estado aplicando, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a Rafael López Aliaga, ¿no?, el incremento de su página ha aumentado en casi 7 veces, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, este ha sido un poco menor, pero igual cerca de 3 veces el incremento de likes que tenía en un inicio de la campaña. En el caso de Twitter, vemos que el candidato Pedro Castillo no habría tenido esta red social. Sí, en el caso de Pedro Castillo, ¿no?, lo que encontramos era que la red social que utilizaba, bueno, en este caso Twitter, no era muy participativo en esta red social, no tenía publicaciones hace unos meses de que iniciamos el monitoreo, entonces por ello no lo hemos considerado, ¿no?
Bien, ahora sí, trasladamos lo que significan las interacciones, el número de seguidores, de likes, de compartidos, de comentarios en las redes sociales. ¿Esto se traduce a la intención de voto o finalmente a los votos que se emiten el día de las elecciones? Mm, Lo que hemos encontrado un poco es el tema de la relación más entre los crecimientos en Facebook al menos, ¿no? Que es la red social de mayor impacto, de mayor uso por los candidatos, ¿no? Y lo que encontramos era que en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, las preferencias electorales, ¿no? Ha tenido quizá un poco de relación con el incremento que han tenido en Facebook, ¿no? Por ejemplo, encontramos algunos candidatos como Rafael López Aliaga, que tuvo un mayor crecimiento en Facebook y también ha tenido unos considerables resultados, ¿no? En estas elecciones, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tenemos a candidatos, por ejemplo, como Julio Guzmán o Daniel Salaverry o Ollanta Humala, por ejemplo, que tampoco han tenido mucho incremento en redes sociales y a su vez tampoco se han visto muy favorecidos, ¿no? En el tema de los resultados electorales. Ujú. Entonces, un poco una red social que nos podría acercar más a la realidad y a lo que se vive en las calles sería el Facebook. Correcto, ¿no? Lo que nos ha indicado Facebook es que hasta el momento está funcionando como una de las redes sociales más importantes, ¿no? Y que nos podría ayudar a explicar un poco los resultados electorales también. Ujú. ¿Qué tipo de publicaciones son las más atractivas para los seguidores o para los usuarios de estas redes sociales? Bueno, en líneas generales, ¿no? El tipo de contenidos que han estado generando las candidaturas, ¿no? Al menos están orientados más a videos, ¿no? A fotos, ¿no? Y estos tipos de contenidos al menos son los que han tenido mayor interacción por parte de los usuarios, ¿no? Y específicamente si nos centramos en algunos temas, bueno, tenemos los temas de actividades de campaña que realizan los candidatos, ¿no? U otros temas también que tratan sobre la coyuntura política quizá. Ujú. A medida que se acercaba el proceso electoral, las interacciones y incrementaban los seguidores de estos candidatos. Efectivamente, ¿no? Hemos visto evolución de varios candidatos, ¿no? Incluso algo que hemos estado notando es el tema de algunos temas, quizá de coyuntura, ¿no? Política que suscitaba en algunos momentos de la campaña, han favorecido el crecimiento de algunos candidatos en las redes sociales, ¿no? Algunos acontecimientos políticos o temas de controversia, ¿no? Han hecho que algunos candidatos sean más favorecidos que otros con respecto al incremento en sus redes. Ujú. Entonces, haciendo un análisis y un balance general de lo que ha ocurrido en la primera vuelta, ¿tú crees que los candidatos deberían ahora prestarle mayor atención a la red social que es Facebook, que, como lo decías en un principio, tiene mayor cantidad de usuarios, sobre todo en el país? Sí, de hecho, se cree que al menos los candidatos deberían prestarle más atención, ¿no? A su campaña digital en esta coyuntura, más aún cuando, digamos, todo el tema de la pandemia nos ha obligado, nos ha restringido un poco a realizar actividades presenciales, ¿no? Las campañas en redes sociales, ¿no? Nos ayudan un poco también a acercarnos a la ciudadanía con propuestas, ¿no? Con algunas posturas que pueden ser expresadas en estas redes sociales y como Facebook al menos que puede llegar a una mayor cantidad de número de usuarios y de ciudadanos. Ujú. Perfecto, Manuel. ¿Cuáles son las otras conclusiones a las que ustedes habrían arribado en el marco de este perfil electoral que han realizado? Si podemos encontrar, bueno, algunos de las conclusiones más importantes, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que ver el tema de los contenidos que se han producido, ¿no? Lo que ha prevalecido más en redes sociales ha sido, lamentablemente, ¿no? Los contenidos no programáticos, ¿no? Los contenidos que hablan sobre las actividades de campaña, sobre ataques a otros candidatos, ¿no? Incluso algo que debemos resaltar es que en Facebook, al menos, cuanto más nos acercábamos al día digamos, de las votaciones, ¿no? El, la proporción de contenidos no programáticos se ha ido incrementando, ¿no? Otro de los temas relevantes también quizás son los ataques, ¿no? que han surgido en redes sociales, ¿no? Encontramos que al menos en Facebook el 7% de las publicaciones han contenido ataques a otros candidatos o a otros actores políticos en general, ¿no? Y la misma proporción se mantiene en Twitter, ¿no? Y esto es importante porque como mencionábamos,
muchos de los partidos políticos, ¿no? Han firmado un pacto ético que debería respetarse en estas elecciones, ¿no? Y vemos que algunos de ellos quizá han incumplido, ¿no? Algunos de estos acuerdos. Ujú. Manuel, no sé si se puede hacer esta diferencia, pero ¿cuál de las dos redes sociales es la que se presentan mayor cantidad de ataques o la que más se presta para este tipo de situaciones? Sí, lo que hemos hallado, por ejemplo, es que Twitter, al menos casi el 8%, ¿no? de las publicaciones han referido a ataques a otros candidatos, ¿no? Y esto se debe por el diseño también en el que, o el tipo de red social que es Twitter, ¿no? Que es una red social más de mensajes cortos, ¿no? Que ayudan, digamos, un poco a mencionar mensajes críticos, ¿no? Que a Facebook, que es otro tipo de red social. Bien, ya para finalizar y para que quede claro, ¿qué tipo de contenido es el que el elector esperaría en una campaña electoral o el mejor contenido que le podrían brindar los candidatos? Lo que debería primar, ¿no? En redes sociales quizá, o en general los candidatos deberían primar un tipo de contenido más programático, ¿no? Algo que hable sobre las propuestas, sobre sus propuestas en general, ¿no? Para que la ciudadanía pueda estar informada acerca de las medidas que podrían tomar en un eventual gobierno. Bien, sería lo ideal también para esta segunda vuelta en todo caso. Manuel, nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo y conocer más sobre este perfil electoral que realiza la línea de investigación. Muchas gracias, Pablo. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa y volvemos.